Hola, ¿qué tal, queridos hermanitos, hermanitas? Sean bienvenidos a este su canal favorito, Proyecto para Salvarte. Antes de comenzar con el video que ya pudieron ver en la miniatura, me gustaría darle la bienvenida a todas esas personas que se acaban de suscribir al canal. Pues bueno, bienvenidos, espero ya hayan visto el video de bienvenida al canal. Si no, se los dejo por acá arriba para que vayan ustedes pues a verlo, para que vean también más o menos de qué va a tratar el canal. Y bueno, por qué tengo este librito de aquí, ahí. Ahora sí, sin más por agregar, comenzamos con nuestro video. Sin embargo, antes de empezar, obviamente debo de darles un aviso. Todo lo que les voy a decir en este video, básicamente lo saqué de este libro de acá. Anécdotas de una vida apostólica, escrito por el mismo padre Jorge Loring, con ayuda del escritor Francisco Fernández García. Ahora sí, sin más por agregar, comenzamos con el video de presentación del padre Jorge Loring. El padre Jorge Loring nació el 30 de septiembre de 1921 en Barcelona, España. Tiene la misma nacionalidad que su padre. El padre Jorge Loring comienza su libro dándole también créditos a su bisabuelo, Jorge Loring Orjázábal, el cual, bueno, según el Diario de Andalucía de editorial El Planeta, estuvo ayudando en una epidemia de cólera que tuvieron precisamente en Málaga y que sin embargo él estuvo ahí presente ayudando a los enfermos, proviéndolos de víveres, de medicamentos, incluso abrió 4 farmacias, lo cual era bastante difícil en el momento ya que se necesitaba de un gran apoyo económico y que sin embargo Jorge Loring Orjázábal la dio sin que le doliera el codo. Igualmente fue promotor del ferrocarril Málaga-Córdoba y en 1877 fundó la industria de ferrocarriles de Andalucía. De igual manera, también el padre Jorge Loring le da un poco de crédito de las características que él tiene a su padre. Su padre, Jorge Loring, malagueño e ingeniero, se enamoró de su mamá en Barcelona y de hecho incluso a veces iba a verla en un avión que él mismo había fabricado y la visitaba de repente en las noches en sus casas y fue así como se fueron enamorando poco a poco. Su padre, después de haberse casado con su madre, se muda a Madrid y ahí básicamente se crea él su propia fábrica de aviones. Yo creo que antes era algo de todo lo normal, ¿no? Y él empezó a patentar sus propios diseños de aviones. Con esta mujer tuvo él los que serían sus 8 hijos que tuvo, y el mayor obviamente fue el padre Jorge Loring. Incluso él los llevaba en su propio avión a veces a veranear por Barcelona y esto fue un hecho que incluso salía en los periódicos. Ahí tienen una foto que, bueno, lograba rescatar el padre Jorge Loring de algunos de estos eventos que tenía en su vida. El padre Jorge Loring menciona mucho a su bisabuelo y a su padre, ya que dice que sacó de ellos, que siente él que es de familia, el hecho de ser influyente, de apoyar a las personas. La misma educación incluso la recibió de su bisabuelo y de su papá. Sin embargo, la educación cristiana, él se la aferra mucho a su madre. Cuando era niño, el padre Jorge Loring comenzó sus estudios en el colegio de Nuestra Señora del Pilar de los Marianistas de Madrid. Fue aquí donde se le empezó a dar, digamos, los primeros indicios de educación católica que él tuvo, e incluso de la educación mariana que él llegó a tener. También cuando era niño se unió a los Scouts hispanos y ahí aprendió el amor a la disciplina, al compañerismo, y también comenta el padre que le enseñaron una cultura de cristianismo y también de patriotismo, lo cual, bueno, esto se ve muy aferrado en sus constantes prédicas del padre. Lamentablemente, en el verano de 1936 estalla una guerra por allá en España, una guerra civil, y asesinan a su padre en ese mismo año a la edad de 46 años. Su padre, en efecto y en consecuencia, dejó a su mamá viuda con 8 hijos a la edad de 36 años. Después de esto llegó un hombre misterioso a la casa de los Loring y le comentó a la mujer que se encontraba ahí, que era la esposa de Jorge Loring, es decir, el padre del padre, para que no se vayan a confundir, del padre del que sería sacerdote, le dijo que querían asesinar a su hijo, Jorge Loring. La mamá estuvo bastante indecisa si de enviar a su hijo o dejarlo morir. Sin embargo, le dijo a su hijo: tú tranquilo, vas con Dios. Su madre pues lo mandó a la central de ferrocarriles de Valencia y, bueno, teniendo distintas paradas, como comentó el padre, logró llegar a Valencia, a casa de uno de sus primos. Justo ahí lo recibió muy cálidamente su tía, a quien lamentablemente no tenía noticias de un hijo que había ido a la guerra civil y que casualmente también se llamaba Jorge. Por eso lo hizo acoger a Jorge Loring como uno de sus propios hijos. Gracias a la ayuda de su tía, logra ingresar al colegio de jesuitas de El Palo y justo ahí termina el quinto, el sexto y el séptimo grado de bachillerato. Es aquí donde el padre recibe una educación muy jesuita, muy cristiana, y lo que después le hizo llegar a convertirse él mismo en un jesuita. Después del bachillerato y de haber ya concluido los estudios y llegar a la mayoría de edad, Jorge Loring comienza a trabajar en un muelle pesquero. De aquí, de hecho, dice que él que le tomó tanto odio al pescado, ya que, bueno, estar destripando los pescados día y noche le fue algo que
fue un olor que se le quedó mucho grabado y que hizo que ya no llegara incluso a detestar el pescado y que ya no quisiera comerlo. Sin embargo, esto lo hizo para poder llevar un poco de sustento a su madre, ya que lamentablemente, como les comenté, tras la muerte de su padre, él se había convertido en el hombre del hogar. Teniendo este trabajo en sus vacaciones de verano con el padre granero, le pusieron a trabajar ejercicios espirituales. Fue aquí donde el padre Jorge Loring dijo: tengo que ser jesuita. Sintió mucho ese llamado por parte de esos ejercicios espirituales, a través de esos ejercicios espirituales, pero que sin embargo el padre se sentía con miedo, ya que, como les comenté, al ser él la cabeza de su hogar, tenía miedo de dejar sola a su madre con 7 hijos y sin nada. Sin embargo, después de un tiempo se decidió de decirle a su madre que él quería ser jesuita, y su mamá, accediendo, le dijo: hijo, si Dios te llama, vete, que a mí no me deja sola. Y en efecto, no la dejó sola, ya que uno de sus amigos, que era gallego, amigo de su padre, comenzó a levantar nuevamente la fábrica, e incluso con esa fábrica, la cual se convirtió en aeronáutica industrial, empezaron allí a patentar diseños propios, ya no solo de aviones, sino ya de camiones, de algunos motores, y ahora ahí trabajan de los mejores ingenieros de España. Sin embargo, obviamente todo esto le fue dando apoyo a la familia, para que vean ustedes cómo a veces cuando uno confía en Dios, Dios después provee. A veces hay que dejar simplemente llevarnos por la confianza en Dios y Dios es el que provee. También la vida religiosa del padre Jorge Loring daría frutos, ya que sus 6 hermanos se hicieron jesuitas, bueno, consagrados. Su hermano menor, el más pequeño, se hizo jesuita siguiendo el ejemplo de su hermano, y 5 de sus hermanas se hicieron consagradas. Solo una fue la que se casó, pero el resto de la familia es religiosa. Así que vean qué tan bonito fruto dio esta familia. En el año de 1941 ingresa a su propia educación en el noviciado de los jesuitas, y en ese mismo año lo mandaron a un cuartel de soldados a evangelizar. Comenta el padre que le temblaban las piernas y que estaba súper nervioso, como cualquier jesuita, yo creo, como cualquier primer noviciado que estaba entrando. Y después dice que después comenzó a tomarles confianza, ya que esos hombres se veían muy prestos a abrazar la palabra de Dios. En el año de 1942 pasó a tomar uno de los apostolados que él consideraría los más duros, ya que lo mandaron precisamente a evangelizar a los presos. Lo mandaron a uno que le llamaban el cuartel de la sangre, donde los hombres que estaban allí encerrados habían cometido crímenes de sangre, e incluso algunos habían asesinado sacerdotes. Fue un apostolado durísimo para el padre Jorge Loring. Sin embargo, poco a poco se fue ganando la aceptación y la confianza de esos reclusos. Y después el padre Jorge Loring, ya cuando estos reclusos le abrieron su corazón, se dio cuenta de que tenían un desconocimiento total del catecismo de la Iglesia Católica. Y dijo: es por eso que el hombre no sigue a Dios, porque no lo conoce. Fue entonces cuando el padre hizo un compendio de, digamos, las reglas más importantes que tenía el catecismo de la Iglesia Católica en ese entonces, ya que hasta en ese entonces no estaba adaptado aún, digamos, para personas, ¿cómo decirlo?, para señores todavía, sino que estaba más como para los especializados en ello. A este compendio, el padre Jorge Loring le llamó la cadena, ya que él decía que era un encadenado de diferentes reglas que se debían de seguir. Sin embargo, uno de sus amigos jesuitas le dijo: no me gusta tu nombre, ¿qué tal si le pones para salvarte? Al padre Jorge Loring le gustó mucho, ya que dijo: en efecto, el catecismo tiene que ser para eso, para salvar a los jóvenes, para salvar a los presos, a los soldados, a quien sea. Fue entonces cuando en ese mismo año, estudiando teología, el padre Jorge Loring logró sacar la primera edición de su libro Para Salvarte. Un éxito total. Por eso, si algunos de ustedes logran adquirir una copia del libro, ya sea cualquier edición, van a ver que en la dedicatoria le pone: este libro te lo dedico a ti soldado, a ti preso, porque realmente este primer compendio de Para Salvarte iba dirigido para esas personas. Realmente él no creyó que iba a tener un alcance a nivel mundial. Posteriormente, siguiendo estudiando su noviciado, llegó el año de 1952. En ese año, el padre Jorge Loring destaca que estuvo enseñando matemáticas y físicas en el colegio Portacelli. Incluso dice él que el colegio Portacelli le debe el nombre a él mismo, ya que él empezó a escribir una revista que se llamaba así, Portacelli, del cual había visto él que había una calle fuera de la escuela que se llamaba así, Portacelli, y dijo: oye, le voy a poner así, ¿no? Le puso así a la revista, a la comunidad estudiantil le encantó, a los rectores les gustó y se quedó como el colegio Portacelli. Después se enteró que Portacelli significa puerta al cielo, y él dijo: eso tiene que ser todas las escuelas, una puerta al cielo, ya que el conocimiento debe abrirle al hombre el conocimiento a Dios. Después, 2 años después de haber estado enseñando matemáticas y física, en el año de 1954, a la edad de 33 años, el padre Jorge Loring se hace sacerdote.
Después de haber hecho sacerdote, lo mandan a una factoría de Matagorda en Cádiz, en la cual pues el padre estuvo trabajando uno de sus más grandes apostolados y de los cuales comprendió el trabajo de toda su vida. Estuvo ahí, en Matagorda y en Cádiz, y él no sabía si hacerse un sacerdote obrero o hacerse un sacerdote espiritual, un guía espiritual. Sin embargo, al final decidió hacerse sacerdote espiritual, lo cual fue una decisión muy acertada, y así se puso en su despacho un letrero que decía sacerdote espiritual. Dice que también este fue un apostolado muy duro, ya que los obreros en ocasiones eran muy recios con él, o algunos incluso que preferían no confesarse antes de morirse porque no querían estar tan cerca del padre. Sin embargo, el padre se fue ganando su confianza, se fue ganando su aprecio, y después comenta el padre que había hasta cola para entrar a su despacho. Ayudaba entre tantas cosas a los obreros a conocer la fe, daba algunas conferencias para ellos, les ayudaba en problemas de sus familias, le daba la unción a los enfermos a los que ya iban a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Tarde o temprano esa carga de trabajo fue aumentando y hasta llegó al punto de tener trabajo en 5 fábricas seguidas. Por eso dice el padre Jorge Loring que en esta Vespa recorrió más de 100,000 kilómetros, ya que dice que todas las semanas, bueno, cada día de la semana se desplazaba a cada una de las 5 fábricas que le tocaban. Bueno, él les dice factorías, pero bueno, a cada una de las fábricas que le tocaban, y que incluso ya a veces ya no tenía una carga de trabajo tan pesada que a veces ya no tenía ni siquiera tiempo para él. Sin embargo, esto todavía no le convencía, decía que él todavía debía de llegar a rincones más profundos, y precisamente en Cádiz él estuvo dando algunas conferencias, y en estas conferencias surgió su amor por la sábana santa o la sábana de Turín, como le quieran decir ustedes, y también donde pueden ver que el padre escribió aproximadamente unos 2 libros sobre ese tratado de la sábana santa, y la gente quedaba fascinada con esa conferencia. El padre dice como dato curioso que aproximadamente ha dado más de 1000 veces esa conferencia, así que bueno, para que vean ustedes la aceptación que ha tenido con la gente. Después, estando de misiones, su primera misión fue la Gran Misión de Barcelona. Después estuvo en Argentina, en México, principalmente en países hispanohablantes, pero incluso llegó a misionar en otras partes. El padre Jorge Loring, obviamente, en cada una de sus misiones iba dando algunas conferencias sobre ciencia y fe, conferencias sobre el éxito en noviazgo para jóvenes. En fin, de verdad créanme que las conferencias del padre Jorge Loring son extensas. Son muchas, pero muchas. Y cada una valía la pena. Siempre decía que se llenaba, a veces, bueno, en ocasiones daba conferencias en algunos pequeños cines y se llenaban. Incluso ya la gente no cabía ni siquiera ahí parada. Y pues bueno, para que vean el éxito más grande que tuvo el padre Jorge Loring. Sé que hasta este punto parece que les estoy presumiendo la vida del padre Jorge Loring. Incluso él dijo que no quería hacer mucho una biografía de él, ya que parecería muy pretenciosa. Sin embargo, dijo él que estas anécdotas podían ser de utilidad. Podían ser de utilidad para que entendamos que se puede llevar, digamos, una vida ordinaria ayudando a los demás, y que esa vida ordinaria puede proveer frutos extraordinarios. Incluso el escritor de este libro comenta que si el padre Jorge Loring logra hacer estas cosas, ¿por qué tú y yo no? Si nosotros somos igual católicos. Lamentablemente, el 25 de diciembre de 2013, el padre Jorge Loring muere. Sin embargo, él así lo quiso y decidió perpetuar su apostolado en YouTube. Y de hecho pueden encontrar muchísimas prédicas, conferencias mismas de él que él subió a YouTube. O bueno, las encontrarán algunas resubidas, pero bueno, realmente fue porque él comenzó a subir ese material, ya que fue así como dijo: puedo difundir mi material incluso hasta cuando yo muera. Y en efecto, hasta nuestros días sus prédicas siguen teniendo efecto en la propia Iglesia Católica. Vuelvo a aclarar, el padre Jorge Loring no es admirable, no es beato, no es santo de la Iglesia Católica. Sin embargo, quería comentarles un poco acerca de su vida, sobre todo para que ustedes conozcan pues también quién es el autor del libro del cual me basé, para que ustedes lo conozcan y para que yo no cometa falacias a veces a lo mejor por autoridad, sino que ustedes vean verdaderamente quién escribió el libro y de dónde estoy sacando mis bases, para que conozcan también a esta persona. Yo sé que a lo mejor dirán: ah, bueno, pues ya está muerto, no lo voy a conocer ya nunca. Sin embargo, con sus prédicas pueden conocer un poco la esencia que tuvo de él. Incluso él salió en EWTN en un programa que yo veía de pequeño, que se llamaba así, Para Salvarte. Pueden ver muchísimos de sus temas, de sus programas, que él mismo subió a internet, que él decidió por sí mismo subir a internet. Y es así como perpetuó él su legado y su apostolado católico.
De manera especial, de verdad, por respeto al padre Jorge Loring y también por el autor del mismo libro, yo aquí, créanme que me faltó mencionar millares y millares de cosas de la vida del padre. Sin embargo, es por eso que les dejo a lo mejor de repente el suspenso para que ustedes vayan, adquieran el libro de Anécdotas de una vida apostólica. Lo pueden encontrar en librerías de Amazon, de internet o en librerías diocesanas. Les recomiendo muchísimo que lo vayan a leer, sobre todo por el respeto al padre y también para que ustedes se enteren un poquito más de la vida del padre. Créanme que aquí en este video no abarqué ni la mitad de su vida. Abarqué los aspectos más importantes, el año de su ordenación sacerdotal, pero en este libro incluso el padre menciona que él vivenció algunos milagros, cómo elaboró el proyecto para salvarte. Incluso ahí tiene algunas anécdotas de cómo fue la traducción de Proyecto para Salvarte. Y bueno, es de mi agrado de verdad recomendarles mucho que vayan a leerlo. La verdad es que es un libro que vale completamente la pena. Amigos míos, de verdad que con esto, entre comillas, concluimos un poco el pequeño resumen, el pequeño abstract de la vida del padre Jorge Loring. De verdad, nuevamente les hago mucho hincapié, vayan a leer el libro, vayan a leerlo, vale por completo la pena. Bueno, es mi invitación y de mi gusto agradecerles a todos ustedes por su atención y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo a todos por su atención. Esto es Proyecto para Salvarte y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!